Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo técnico en el que vamos a hablar del control electrónico de tracción, sus diferencias, sus ventajas e inconvenientes con respecto al bloqueo de diferenciales. ¡Empezamos! Como ya explicamos en vídeos anteriores, por cierto, os dejo aquí el enlace a quizá el más adecuado para entender esta explicación, un diferencial abierto es un mecanismo que envía la mitad del par de giro que le llega a cada una de sus dos salidas. Siempre envía el 50% de la fuerza de giro a cada una de sus dos salidas. Puede hacerlo con distinta velocidad, pero la fuerza se reparte siempre a partes iguales. En un diferencial abierto, cuando una rueda encuentra tracción y la otra no, el diferencial envía todo el giro por el camino de menor resistencia. Lo que hace el control de tracción es, precisamente, meter mucha resistencia a la rueda que resbala, frenándola con fuerza, de forma que el camino de menor resistencia sea la rueda que está apoyada en el suelo y pueda impulsar al vehículo hacia adelante. Una vez vista la esencia del control de tracción y su funcionamiento, vamos a revisar la esencia y el funcionamiento de un diferencial bloqueado. El funcionamiento de un diferencial bloqueado es una idea bastante difícil de entender, no tanto como mecanismo, que es muy sencillo, sino el reparto de par, entre comillas, que se produce en ese mecanismo. Como es una idea que hemos explicado muchas veces, pero siempre suscita dudas, y hay mucha gente que se queda con la idea de que como las dos ruedas giran a la vez, el reparto de fuerza es al 50%, cuando no es así, voy a intentar explicarlo hoy de una manera un poco diferente para aportar un poco más de luz a esta idea. Aquí tenemos un diferencial bloqueado, y en este diferencial bloqueado tendríamos un motor que estaría enviando fuerza de giro a ambas ruedas, les estaría haciendo girar, por ejemplo, hacia adelante. En principio el motor manda el 50% del par de giro a cada rueda, porque no hay nada que las distinga. La cuestión no es cuánto par envía el motor, sino cuánto par puede recibir o está recibiendo cada una de las ruedas. Quedaos con esta idea. Vamos a medir el par de giro a cada rueda en función de lo retorcido que esté el palier izquierdo o derecho. El palier que más se esté retorciendo es el que está recibiendo más fuerza de giro. Cuando las ruedas no tienen resistencia, la fuerza de giro es la misma. Ninguno de los dos palieres está sufriendo. Pero si una de las ruedas toca el suelo y la otra no, y el motor sigue mandando fuerza, fijaos que la rueda que está tocando el suelo está ofreciendo una resistencia a moverse y está recibiendo mucho par de giro, mientras que este palier, el de la rueda en el aire, está perfectamente relajado. Esa es la distribución perfecta de par de giro que hace un diferencial bloqueado. La rueda que más resistencia tenga soporta más fuerza, recibe más par de giro, mientras que la rueda que no ofrece resistencia apenas recibe ningún par de giro porque no se resiste a moverse. Esta es la clave. En una zona de agarre asimétrico, no hace falta que sea a un lado cero y al otro lado todo el agarre. Pueden ser agarres asimétricos en los que una rueda tiene un poco más agarre que la otra. Toda la fuerza que recibe el diferencial se va a enviar a las dos ruedas por igual, pero la que más resistencia ofrezca a moverse será la que tendrá que hacer más esfuerzo el diferencial para girar ese palier y ponerla a andar a la misma velocidad que la otra. Ese reparto perfecto de par se hace en función del suelo, se hace en función del agarre que hay en el suelo y la resistencia real, en tiempo real, que encuentra cada rueda en el suelo. Por eso es un reparto perfecto en tiempo real que no depende de la electrónica, sino que es mecánicamente, digamos, infalible, o por lo menos es mecánicamente lo más perfecto que hay en vehículos que lleven un solo motor y una transmisión, un árbol de transmisión que tenga que enviar ese par a diferentes ruedas. Una vez entendidos ambos mecanismos, vamos a ver las ventajas que aporta el control de tracción electrónico frente al bloqueo mecánico del diferencial.
La primera ventaja es que el diferencial es más sencillo y más barato, precisamente porque al repartir el par al 50% nunca llega a sufrir tanta tensión como un diferencial bloqueable. La segunda ventaja derivada de la primera es que el propio diferencial protege los palilles y las ruedas de llevarse demasiado par, precisamente porque no es capaz de mandarles más que el 50% de la fuerza de giro que le llega. La tercera ventaja, quizá la más importante y la más notable, es que con un control de tracción electrónico, sobre todo en el eje delantero, vamos a mantener la direccionalidad del coche. Cuando giremos el volante, las ruedas girarán y el coche dará una curva como si no llevara ningún tipo de lastre. Sin embargo, en un bloqueo total, en el eje delantero, cuando giramos las ruedas el coche tiende a seguir recto, precisamente porque ambas ruedas mantienen el mismo régimen de giro y las curvas se hacen mucho más amplias. Así que en un lugar muy estrecho para maniobrar, sería mucho más recomendable llevar un control de tracción electrónico en el eje delantero que un diferencial totalmente bloqueado, que nos obligaría a hacer muchas más maniobras. Por último, el control de tracción electrónico es un sistema mucho más fácil de manejar para el conductor, porque básicamente no tiene que tomar ninguna decisión. Es un sistema inteligente que trabaja por sí mismo y que toma las decisiones por sí mismo de qué rueda tiene que ir frenando en cada instante. Mientras que un bloqueo de diferencial exige que el conductor entienda cómo funciona, en qué consiste, cuándo debe utilizarlo y cuándo no. Hasta tal punto es así que si bloqueamos un diferencial o varios diferenciales del coche donde no toca, podríamos llegar a romper un palier y causar una avería muy grande. Por ejemplo, si los bloqueamos sobre asfalto seco con mucha adherencia y damos curvas, los palilles van a sufrir y la transmisión va a sufrir un montón. Así que el control electrónico nos evita tomar todas esas decisiones y lo hace todo solo. Veamos ahora las ventajas del bloqueo mecánico frente al control electrónico. La primera ventaja es que un bloqueo mecánico de diferencial, como vimos antes, realiza un reparto perfecto de par en tiempo real, rueda a rueda. Es decir, es el mecanismo que mejor puede repartir el par de giro del motor a las 4 ruedas de una en una. Además, y como segunda ventaja, el bloqueo mecánico de diferenciales no depende de la electrónica. Ese reparto es un reparto mecánico puro y duro, de interacción entre mecánica del coche y el suelo, y las ruedas y el suelo. Pero no hay ninguna decisión electrónica. Por lo tanto, eliminamos la parte electrónica en todas las decisiones. La tercera ventaja del bloqueo total es que es el único sistema que permite enviar el 100 o hasta el 100% de par a una rueda, dejando las otras tres sin fuerza. Este sería el caso cuando una de las ruedas tiene toda la adherencia y las otras tres están o bien en el aire o bien en una superficie absolutamente deslizante como hielo o un barro muy resbaladizo. En ese caso, la rueda que estuviera apoyada en el lugar que ofrece más resistencia a moverse podría llegar a recibir hasta el 100% de par de giro que llega desde el motor. Esto mismo lo vimos en un vídeo específico sobre par motor y par a la rueda, que os pongo aquí el enlace porque creo que es bastante interesante y que puede aportar bastante luz en este punto de este vídeo. Por último, la cuarta ventaja del bloqueo mecánico es que al no utilizar los frenos no sufren calentamiento ni desgaste. En un uso prolongado en un terreno muy exigente, un control de tracción acabaría recalentando los frenos, mientras que el bloqueo mecánico de diferencial no recalienta ningún mecanismo del coche. Simplemente trepa como una oruga, pero no hay nada que esté rozando, no hay nada que esté desgastándose y no hay nada que esté calentándose mientras el coche avanza, porque no hay efecto de frenado en ninguna de las ruedas. Así pues, estas serían las 4 ventajas del bloqueo total. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre control de tracción electrónico, ventajas e inconvenientes frente a un sistema de bloqueo mecánico. Como veis, ninguno de los dos sistemas es perfecto y ninguno de los dos tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. Así que dependerá de cada usuario y cada vehículo la decisión que debamos tomar sobre qué sistema escoger. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.